requisito. El segundo es el que no haya pasado por el Congreso. Todo decreto tiene que pasar por el Congreso, y en este caso más por tratarse de una cuestión de energía eléctrica, que la Constitución lo establece con toda claridad. Eso sería por una parte la estrategia del Ejecutivo, de las autoridades, para tratar de desaparecer al sindicato y en relación al decreto de extinción que emitieron. Por lo que hace al sindicato, a la estrategia, en mi opinión yo creo que es correcta. Es decir, ahí han tenido el apoyo de abogados, de constitucionalistas prestigiados y reconocidos, y apoyándose en ellos, pues han dicho que por una parte son las demandas de amparo para impugnar el decreto de extinción, y por otra parte las demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para reclamar sus derechos laborales, en este caso su reinstalación al empleo. Y los trabajadores, que era la última parte de la pregunta, ¿cómo ves a aquellos que están cayendo en la tentación de recibir su liquidación, que les pone prácticamente en la mesa del gobierno, decir, ¿saben qué? Vénganse, se les da un estímulo, etcétera? ¿Crees que sea el camino adecuado recibir la liquidación o mantenerse en la lucha legal, política, de sostener su reinstalación? Bueno, ahí aquellos compañeros que han aceptado eso, pues indudablemente que no tienen la claridad del asunto, es decir, están viendo pues tal vez un tanto su interés particular, dejando de lado pues el interés del grupo, el interés fundamental, pero en esa decisión de aceptar su liquidación, pues yo creo que ellos van a llevar la peor parte. Es decir, lo correcto pues es mantener al grupo unido, estar ahí al lado de su dirigencia, que está dando los pasos correctos, y no dividir o caer en el juego del gobierno, porque finalmente esa es la intención. Es decir, hacerles ver que el gobierno cumple su obligación en cuanto a pagar incluso indemnizaciones que no están permitidas, porque está pagando indemnizaciones legales, indemnizaciones contractuales, y dicen ellos hasta copeteada, es decir, con recursos que no han dicho de dónde los van a obtener, y eso es totalmente ilegal. Incluso caerían en responsabilidad de carácter penal, porque extraer recursos, obtener recursos que no están autorizados, el gobierno no lo puede hacer. No puede gastar un peso que no está autorizado en el presupuesto destinado para ese fin. Aquí, por ejemplo, en el decreto existe, en teoría, recursos para el efecto de liquidar a los trabajadores. ¿Esos recursos prácticamente no están autorizados? No, pero es que, sí, en el decreto, aunque lo diga, no puede ser posible, porque eso lo debieron haber previsto en el presupuesto que se está ejerciendo en 2009, es decir, en la ley que se aprobó en el año anterior. Claro. Pero eso no está en el presupuesto de egresos. Puede estar como gasto corriente de la empresa, pero es eso, gasto de la empresa. No es gastos para pagar liquidaciones, porque en ese sentido tiene que estar perfectamente determinado para qué rubro, para qué se van a utilizar esos recursos, y esos recursos no están autorizados por la Cámara de Diputados, que es la que autoriza el presupuesto de egresos, es decir, lo que el gobierno va a gastar, en qué monto y en qué lo va a gastar. Hay una práctica común entre los patrones que dicen al trabajador, ¿sabes qué? Fírmame tu renuncia, yo te liquido tu antigüedad y te vuelvo a contratar con nuevas condiciones. Claro. Prácticamente ahorita el gobierno está planteando esa alternativa, y hay muchos compañeros que ven que esa alternativa es ilegal, que ellos van a demandar la reinstalación a través de la Junta Federal, como ya lo he señalado. ¿Qué pasaría con aquellos que ya firmando su liquidación, firmando su renuncia, porque les hacen firmar su renuncia
a sus derechos previo el pago de su liquidación, ¿crees que ellos tendrían derecho el día de mañana a reclamar su reinstalación? ¿O con el hecho de recibir su finiquito prácticamente terminaría la posibilidad jurídica para ellos de poder regresar al ente jurídico que vaya a crear el gobierno o a la misma Comisión Federal de Electricidad? Una de las razones por las que les están haciendo que firmen o poniéndoles como atractivo el que reciban su liquidación es esa situación de que serían recontratados, digamos que los primeros que serían recontratados por la nueva empresa que se sustituiría a la compañía de luz y fuerza del centro. Sí, quizá por ahí algunos estén creyendo que les van a cumplir esa promesa y entonces estén aceptando su liquidación. Firmando su liquidación ya en las condiciones actuales sería muy difícil poder reclamar, intentar alguna acción como sería la de plantear la reinstalación, porque ellos estarían dando por terminada su relación de trabajo al recibir el pago de esas indemnizaciones, ¿no? Habría que ver de manera más puntual cómo están redactados los convenios de terminación de la relación de trabajo para poder quizás dar una opinión más puntual, más acertada sobre ese punto. Pero, por ejemplo, sin tener el convenio a la mano, si en el convenio está estipulado que el liquidado va a ser recontratado en la Comisión Federal de Electricidad, se está aceptando prácticamente por el gobierno que existe la fuente del empleo, lo que señalabas al inicio. Claro. Por lo tanto, los compañeros no necesitan recibir forzosamente su finiquito para lograr legalmente ser reinstalados, sea en la Comisión Federal de Electricidad o en la empresa que llegue a crear el gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Ok. ¿Alguna otra opinión ya por último que quieras externar para los compañeros trabajadores de base de la compañía de Luz y Fuerza? Pues básicamente reiterar que tienen que mantenerse unidos a su dirección sindical, a su dirección nacional, porque de ahí están partiendo la estrategia que solamente así, manteniendo al grupo unido, es como puede llegarse a cambiar este decreto y volver un tanto a la situación anterior, de mantener esa fuente de empleo y de no permitir que se privatice el servicio de la energía eléctrica. Hacerlo de manera individual o sin atender a lo que propone la Dirección Nacional, pues indudablemente que es más difícil. Y pues seguramente que la Dirección Nacional del sindicato tiene ahí un grupo de abogados importantes que son los que están trazando la directriz para la defensa legal de los trabajadores. Entonces, en ese sentido sí hacer hincapié en ese llamado de que deben mantenerse unidos junto con su dirección sindical. Perfecto. Pues esperemos que este mensaje que se está dando por el licenciado Víctor Manuel Ruiz Rodríguez, egresado de la Universidad Autónoma de Puebla, abogado litigante desde 1984, que ha defendido en todos estos años a los trabajadores, sea de utilidad tanto para la sociedad en su conjunto en cuanto a la estrategia legal que los trabajadores de la compañía de Luz y Fuerza tienen, como también para los trabajadores de esta compañía de Luz y Fuerza, militantes del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias, licenciado. Solo eso.